Y para hablar sobre en esta cuenta regresiva, sobre este personaje que se va a acercar, estamos a días de que asuma el poder en Estados Unidos y el contexto en el que se da, tenemos con nosotros un invitado muy especial, un invitado de lujo, al doctor Lorenzo Meyer, profesor emérito del Colegio de México y miembro emérito del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Muy buenos días, doctor Lorenzo Meyer. Buen día. Doctor, mi primera pregunta iría en el sentido de lo que comentaba en su último mensaje a la nación, a un presidente Joe Biden, sobre esta oligarquía que él dice que se está formando. ¿Es correcto hablar de una oligarquía que se está formando en Estados Unidos o esta oligarquía más bien siempre ha existido, siempre ha estado en relaciones con el poder y ahora es más bien más visible? Pues está bien, las dos interpretaciones son factibles. Biden hace referencia a un hecho político histórico que es el de los Robert Barons, así se llama en la historia económica norteamericana, a ese grupo conformado por personas como Rockefeller, por ejemplo, los grandes constructores de ferrocarril, los banqueros, JP Morgan, por ejemplo, ese era famosísimo. Y en fin, era una docena de gentes que habían acumulado una cantidad importantísima de dinero y que tenían una influencia política decisiva. Entonces, hace referencia a esa etapa histórica que es de hace un siglo, es de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, y que tienen la mala imagen en Estados Unidos de haber usado su poder económico para obtener todas las ventajas posibles en relación a sus bancos, sus industrias, sus ferrocarriles, etcétera. Y que la Suprema Corte de Estados Unidos, en algún momento de lucidez extrema, decidió que tenían la obligación de dividir sus empresas, de deshacer su monopolio y de ponerlos a competir entre ellos mismos. Por ejemplo, la Standard Oil, que era la de Rockefeller, la dividió en varios, la decisión de la Corte, y entonces ya tenían que estar compitiendo entre ellas. Eso fue visto y pregonado en la opinión pública y en la historia, en las publicaciones históricas de Estados Unidos, como un gran paso para cortar una influencia indebida del dinero sobre la política. Biden hace también una referencia a este hecho, dice, no tuvieron no perdieron un centavo. Lo que hizo la Suprema Corte fue dividirlos, pero no los tocó, no les quitó nada, tuvo mucho cuidado. Entonces, el juicio implícito en Biden es que Estados Unidos debía de volver a tomar ese ejemplo y seguir adelante. Biden también señala que el actual presidente, ha estado llevando a cabo políticas contrarias a estas grandes concentraciones de capital y que por eso se han volcado Musk y los de Amazon y todas estas empresas que han ganado una cantidad fantástica de dinero que tienen su origen en el mundo tecnológico. Y hace una referencia también a algo interesante, que es el discurso final del general Eisenhower cuando deja su presidencia. Y que conste, Eisenhower era un republicano muy conservador, nadie le puede
opinar otra cosa. Pero ese discurso es interesantísimo porque ya deja el poder y entonces les hace una advertencia a sus conciudadanos: tengan mucho cuidado con lo que se está construyendo. El complejo tecnológico militar, industrial militar, que es producto de la Guerra Fría, viene después de la Guerra de Corea y donde el ejército norteamericano, pues que salió de la Segunda Guerra Mundial como el gran ganador, debía de reforzar su poder, pero que en este esfuerzo, digamos, cubierto con el velo del anticomunismo y del peligro rojo, etcétera, y que había que ser muy cautos en este campo, el aprovisionamiento del ejército por parte de grandes empresas y la contratación es bien interesante esto. Hay un sociólogo norteamericano de los años 50, 60, que fue muy bien recibido en México en la comunidad académica, C. Wright Mills, que escribió un libro que se llama La élite del poder. Y él hace énfasis en este complejo industrial militar, porque las empresas fabricantes del armamento contratan a los generales retirados del Pentágono y entonces se hace un muégano ahí. ¿Dónde termina el Pentágono? ¿Dónde empieza la empresa? O al revés. Y Mills es muy crítico de esa política de asimilar a quienes dirigían el ejército y el gobierno norteamericano en general con las empresas. Bueno, pues entonces eso es a lo que se refiere Biden, que creo que es casi esto debió de haberlo dicho antes, no ahorita que se va y que ya ganó Trump, pues así ya qué chiste tiene. Dice, fíjense nada más lo que les viene encima. Pero es la responsabilidad en buena medida de los demócratas de haberse hecho ojo de hormiga cuando tenían todas las señales de que había una parte importante de la población norteamericana descontenta con este tipo de gobierno que los demócratas también permitieron, que es la gran concentración de la riqueza, y que ahora dice Biden, ¡ay, santo cielo! Esto puede ser una super oligarquía, pues ya lo es, las señales venían de antes. Ahora, que más vale tarde que nunca, bueno, es cierto, pero el punto a subrayar es que Biden, que ya a veces se dice está chocheando y ya no tiene la capacidad de entender y la agilidad mental para enfrentar estos temas tan complicados, Biden hace aquí subraya un hecho que nos lleva a suponer que dentro de la clase política norteamericana hay conciencia del fenómeno que están propiciando o que propiciaron. Ahora los demócratas dicen, bueno, santo cielo, ¿en dónde estamos parados? Pero ellos fueron parte de la arquitectura de este tipo de política que viene ahora. Entonces, hay que reconocerle a Biden que por lo menos a la hora de irse, les dijo, aguas, que ahí les viene un tipo de ejercicio del poder que va a ser muy nocivo para la democracia norteamericana y yo diría que para el resto del mundo, porque el efecto de esta oligarquización mayor
de Estados Unidos, que siempre, es cierto, siempre ha habido gentes de dinero alrededor de los presidentes y de los gabinetes de los presidentes, pero esta vez sí se les pasa la mano. En, ahí en los círculos de Sin embargo, el artículo de Cepeda Patterson, uno de los últimos artículos, en donde hace un resumen de un proyecto de Musk, el, el, el personaje más rico de Estados Unidos, donde dice Cepeda Patterson, es como una ciencia ficción. Propone que su empresa y sus empresas vayan a colonizar otro planeta y que se lleven a un par de millones de seres humanos, los más afortunados, a ese otro planeta, porque ya se acabó. Lo que decimos, este planeta ya dio de sí, pero dio de sí en buena medida por el sistema económico que Estados Unidos encabeza y que es la explotación de las personas y de la naturaleza hasta el extremo. Y entonces la solución de Musk, que es también para reflexionar si está en sus 5 sentidos o no, debe de estar en sus 5 sentidos porque puede tener tal cantidad de dinero. Pero eso de decir, bueno, pues ya abandonemos la Tierra, llevémonos a los 2 millones de más afortunados y vámonos aparte a continuar con la civilización y con la humanidad. Ese personaje es el que está ahí juntito a Trump y con ese proyecto. Vaya que si la oligarquía norteamericana se está yendo lejos en sus visiones del futuro. Sí, justo. Y una de las preguntas que también le queríamos realizar, doctor, pues va sobre este camino, ¿no? O sea, ¿qué tanto también debemos de preocuparnos que Estados Unidos se convierta ahora, digo, ya lo ha sido, ¿no? Este espacio en donde las derechas se han reunido y ahora que vemos cuáles son los invitados que va a tener en su investidura, un Javier Milei, una Giorgia Meloni, que también va a estar ahí Santiago Abascal, personajes que están ligados a la ultraderecha, con un gobierno que está llegando con Donald Trump de ultraderecha, en donde sí, los ultra ricos van a estar dominando y concentrando el poder. ¿Qué opinión le merece estas invitaciones que también ha emitido el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, doctor? Es un indicador interesante de hacia dónde va y cuáles son sus simpatías. Lo importante para nosotros es el contraste que va a haber entre México y Estados Unidos y sus aliados íntimos. No hay, es difícil encontrar mayor contraste entre Milei y Claudia Sheinbaum. Nosotros vamos a ir entonces a contracorriente de nuestro vecino, que es la potencia más grande del mundo por ahora, y que tenemos además una liga económica que se ha venido construyendo desde el Tratado de Libre Comercio suscrito por Salinas, que a su vez este Tratado de Libre Comercio es resultado del fracaso del modelo económico de sustitución de importaciones que fue un éxito, se supone, en los años 60, 70, cuando la economía mexicana crecía al 6% anual, que ahora parece algo lejísimos. Entonces, México, unido a Estados Unidos, tiene un proyecto político, un proyecto nacional de cambiar el régimen y de hacerlo hacia la izquierda. Ya no vamos al socialismo, ni menos al comunismo, etcétera. Eso ya quedó en el pasado, pero la 4T se identifica como de izquierda, una izquierda que ya no es la del Partido Comunista ni la de el marxismo ortodoxo, pero de izquierda. Y el gobierno de nuestro vecino va por el lado contrario.
Y nosotros no podemos despegarnos mucho de ese vecino porque tenemos el Tratado de Libre Comercio, que se ve que es la preocupación y con justa razón de no solo de Claudia Sheinbaum, sino debe de ser la preocupación de todos nosotros, porque a querer que no se nos unió cuando se firmó ese tratado, que a lo mejor en ese momento se puede discutir si hubo alternativa, si era necesario llegar al tratado, Tratado de Libre Comercio de los 1990. Pero ahorita ya no hay discusión, ya está, y ya echó raíces, y ya se fueron por la borda otras alternativas. Entonces sí estamos en una coyuntura difícil y que sí va a requerir, digamos, de toda la sabiduría y capacidad de negociación de la presidenta y de su círculo interno de diseñar una tipo de navegación, como lo hizo Andrés Manuel, que mientras Trump va por la derecha, Andrés Manuel se fue por la izquierda, pero con mucho cuidado, señalando que sí, casi nuestra obligación histórica es mantener la soberanía, pero sabiendo que la soberanía mexicana es relativa, porque la asimetría de poder es enorme. Entonces hay que tener mucho cuidado, ahora sí, mucha mano izquierda para torear al monstruo y no chocar de manera frontal, sino darle la vuelta. Ese va a ser el arte de la política exterior de México en estos 4 años que vienen. Hay que desearnos muy buena suerte. Doctor, aunado a esto último que menciona, ¿qué tanto más se puede hacer Trump, sus oligarcas y los halcones de los que se ha rodeado en su gabinete hacia la derecha? ¿Y qué implicaciones tendrá ya no solo para México, usted lo acaba de decir, de qué manera se van a tener que conducir, sino también para una región cuando vemos que en Canadá seguramente se va a tornar precisamente hacia la derecha y sobre todo la región que vemos que están esperando cualquier momento para meterse por ese lado en países, por ejemplo, como Chile, donde esta izquierda de Boric ha sido cuestionada y que este año también tienen elecciones, doctor. Sí, está bueno esto de meter a Canadá y a Chile como 2 ejemplos. Canadá se va a ir, pues ya todo indica que ya aceptó doblar las manos y acomodarse al discurso de Trump y a su política, pero señalando que, bueno, que está bien, está bueno el encaje, pero no tan ancho, que no le haga a Canadá un daño sustantivo y que ellos van a seguir por ese camino. El caso de Chile nos lleva a esa izquierda que tiene problemas internos de apoyo. La ciudadanía chilena tiene una división que no le da todo el apoyo a Boric que necesita o que necesitaría si se mantuviera con una política hacia la izquierda. En el caso mexicano, sí tenemos ahora, en este momento, los indicadores, tanto de los votos que hubo el año pasado como de las encuestas de opinión, que el gobierno de Claudia Sheinbaum tiene la mayoría, la voluntad de los ciudadanos está con el proyecto de nación que encabeza Claudia. O sea, que en el caso mexicano, nuestra élite política y el proyecto que ella tiene cuenta con el aval, la legitimidad, digamos, contante y sonante en votos, en encuestas, de seguir por el camino que vamos, con ciertas precauciones. Entonces, en nuestro caso, sí hay que cuidar mucho
que el respaldo de legitimidad que le da la ciudadanía en esta inauguración de la democracia, que apenas estamos nosotros entrando en eso y todavía no la tenemos muy clara, la forma en cómo llevar a cabo un proceso político democrático, el contar por lo menos con la legitimidad que da tener la mayoría puede ser una de las bases con las que se enfrente a Trump, señalando que después de todo, y aquí no hay tiempo para darle mucho vuelo a esto, pero durante varias décadas, el interés nacional norteamericano en relación a México estuvo en mantener estable a México, en apoyar al PRI y en tolerar que se tuvieran relaciones con Cuba y que se criticara la política de Estados Unidos en relación a Pinochet, hablando de Chile, y que nosotros no lo aceptábamos y que el gobierno norteamericano sí. En fin, tuvimos dificultades y de todas maneras, el hecho de que Estados Unidos aceptara que estaba en su interés mantener la estabilidad mexicana, la pregunta es, ahora, ¿Trump tiene esa misma o puede tener esa misma visión de que estaría haciéndose un favor Estados Unidos manteniendo a un vecino del sur que tiene muchas dificultades, que es un país que su economía está todavía muy maltrecha y que hay que resolver montones de problemas, entre otros el narcotráfico, la inseguridad, etcétera, y la desigualdad, que no le conviene meter más problemas a ese sistema, sino apoyarlo, como se hizo con el PRI en el pasado, desde la perspectiva de la Guerra Fría. El PRI era perfecto. Una situación mejor no se podía tener para Estados Unidos. Entonces, ahora, ¿cómo mostrarle a Estados Unidos que sigue siendo importante que México se mantenga estable y sin explosiones sociales? Bueno, que esta ida hacia la izquierda en realidad le conviene a la clase alta mexicana y a los norteamericanos, porque es una manera de evitar lo que puede ser en un país con tal división de clases, con tal extrema, aquí sí es la polarización, el polo que representa Slim y la concentración de dinero impresionante de esa familia y la condición de miseria de una parte del 40%, 50%, echen el porcentaje que sea adecuado de mexicanos, que ese sistema, para que se mantenga estable, hay que tener mucho cuidado con no exagerar la presión sobre él, llevándolo a una política de derecha nuevamente y ahora extrema derecha, que eso es jugar con dinamita, pero ¿se le podrá convencer? ¿Y hay algún rubro, por ejemplo, con todo esto que nos comenta, doctor? Porque es muy interesante ya todo lo que hemos visto en torno a todo el apoyo que hay para el actual gobierno de México, ¿no? Y el que está representado actualmente por la presidenta Claudia Sheinbaum, que incluso otros países han volteado a ver qué está pasando en México para tener tal respaldo popular.
en Estados Unidos también están conscientes de este respaldo que hay acá en México y que le están haciendo cara a este gobierno de Donald Trump, ¿no? Entonces, ¿en qué momento también o en cuáles son los puntos en los cuales debemos de prestar atención que quizás Donald Trump sí pueda actuar? Porque ahí tenemos a los migrantes y tenemos también el tema del narcotráfico, que él son los que ha mencionado que tiene interés. Entonces, ¿cuál ha sido esta respuesta y cómo la califica usted que ha tenido la presidenta? ¿En qué sí tenemos que prestar atención en lo que venga a partir del próximo lunes 20 de enero, doctor? Bueno, vamos a ser un poco simplistas, pero no falsos. El hecho de que el gobierno mexicano, en particular Claudia Sheinbaum, está señalando lo obvio, ¿no? Que el tema de los indocumentados, el tema de la migración, tanto mexicana como de otras partes, pero vamos a ponerle la mexicana, tiene como motor la terrible desigualdad dentro de México y entre México y Estados Unidos, que la lógica es para alguien que está en la parte perdedora de la repartición de la riqueza en México, irse a Estados Unidos y que si se quiere evitar que ese flujo, entonces hay que aceptar medidas que mejoren la distribución del ingreso dentro de México y den mayores oportunidades. Y que ella o el gobierno mexicano está dispuesto a seguir por ese camino y que conviene para que no vayan estos personajes que Trump considera drogadictos, criminales, violadores, ladrones, etcétera, que es como ha calificado de manera, bueno, pues es que, como señalaba, el concepto de política que tiene Trump en materia exterior es el brutalismo. El brutalismo es un concepto que se acuñó en la arquitectura después de la Segunda Guerra Mundial, de esas grandes edificios en donde nada más el acero y el cemento se veían, o sea, la parte fuerte y todo lo demás para afuera. La política de Trump es eso, es brutalismo. Yo soy el fuerte y mi país es el fuerte y Make America Great Again. Y, a ver, ¿quién se nos va a oponer? Bueno, pero mire, señor Trump, dentro de eso, si a usted no quiere los migrantes, que por cierto le ayudan muchísimo a su país, pero bueno, vamos a suponer que no quiere. Entonces, hay que aceptar que la política mexicana no va a ir por la izquierda, que va a ir por va a ir por la izquierda, no va a ir por la derecha. ¿Qué cosas dije? Dos. Va a ir por la izquierda porque así le ayudamos a que no tenga usted ese gran problema de la migración mexicana. Pero el otro punto es más complicado, el punto del narcotráfico y la inseguridad. La obligación de un Estado como hecho y derecho, es que su gobierno tenga la capacidad de controlar todo su territorio. Bueno, el gobierno mexicano no puede controlar todo el territorio del país porque ciertamente hay zonas en donde el crimen organizado, el narcotráfico, son el poder de facto. Y ahí hay una debilidad mexicana. Es decir, ¿por qué no podemos negar que la corrupción y la ineficacia de tanto tiempo atrás es en parte lo que produce organizaciones como el Cartel Nueva Generación, el Cartel de Sinaloa? Ese es un problemón nuestro en buena medida y que la sociedad mexicana también exige que se ponga fin a eso. Claro, si se tiene la demanda tan grande de drogas en Estados Unidos, pues va a estar un poco difícil, pero sí hay una parte que requiere que nuestra
estructura política, nuestra estructura gubernamental sea menos corrupta, más eficaz, y que le podamos decir a Trump, aquí no hay la ley del más fuerte, aquí estamos ya poniendo orden en esta casa y vamos a seguir así. Usted dedíquese a detener las armas que están mandando las empresas norteamericanas a México. Y eso nos beneficiaría a los dos, porque no es nada más el tema del fallo de las estructuras, de las instituciones encargadas de la seguridad en México. Es también el hecho de que ustedes están mandando las armas. ¿Y han hecho algo en este sentido? No, no han hecho nada. ¿Por qué no lo han hecho si son el país más poderoso y tienen un sistema de inteligencia fantástico? ¿Por qué no lo han hecho? ¿Por qué les falta voluntad? Bueno, no hay que decírselo así, porque luego se puede enojar. Hay que decírselo suavemente. Pero ese tema de la seguridad, sí, también nosotros tenemos que reconocer que hay tareas que cumplir aquí en México que no se han hecho y que tienen su razón. El problema está basado en una buena parte de corrupción de la clase política mexicana, que ha dejado que estos carteles adquieran un poder que francamente sí es destructivo de la gobernabilidad en México y de la legitimidad del gobierno. Doctor, por último de mi parte, el que sea el último mandato de Donald Trump, el que no vaya a buscar una reelección, porque ya no le está permitido, ¿qué tanto va a radicalizar su discurso, lo va a moderar, sobre todo lo que respecta hacia México y estas posturas que ha tomado y sus objetivos, doctor? Sí, es buena la pregunta. Afortunadamente no puede reelegirse. Eso ya es, para nosotros, ya es un punto realmente positivo. Pero 4 años pueden hacer muchísimo daño. Y sí se puede, si le ha dado resultado el discurso radicalizado hacia la derecha, el discurso duro, brutal, le ha dado muy buen resultado. Ahí hay que, también es otro tema que podríamos meternos, pero no creo que sea el momento. ¿Es Trump o es la sociedad norteamericana en donde debemos de buscar la respuesta? Trump es nada más un reflejo horroroso de un problema social norteamericano, y ese va a seguir ese problema, o es en buena medida Trump un catalizador que a los 4 años se va a ir, y que la sociedad norteamericana, la misma que lo apoyó, llegue a darse cuenta de que está creando una estructura inviable de poder, con esa concentración fantástica de dinero y de la cercanía de esa organización con la presidencia y la construcción de gabinetes de algunos de los del gabinete Dios santo. En una situación normal no estarían ahí, pero tiene razón Obed, la tentación de decir, bueno, yo ya no tengo que buscar la reelección, ahora sí me voy a dejar ir hasta el final. Y como uno de los punching bags que tengo es México, pues a darle, a explotar esa situación, porque Trump sí es un oportunista de explotar situaciones inmediatas sin tener la preocupación de qué pasará en el futuro. Sí, es un
hay que andar con mucho cuidado en ese campo. Pues bueno, doctor, muchísimas gracias por estos minutos de entrevista que nos dio aquí en Café y Noticias. Muy interesante todo este análisis, lectura. Sabemos que nos podríamos tardar aquí horas platicando con usted, hay muchas dudas, pero por eso los micrófonos siempre quedan abiertos en los espacios de Sin embargo, doctor. Gracias y buena suerte para ustedes y para nosotros. Todos. Gracias, En doctor. los 4 que vienen. Que tenga un muy bonito día. Nos vemos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Híjole, pues ahí está en la parte final de esta entrevista en donde nos decía, ¿no? O sea, si es Trump o es también la sociedad americana. Recuerda, Sobet, que aquí hemos estado hablando también de cómo pues no voltean a ver a sus interiores, ¿no? En sus entrañas lo que está pasando en Estados Unidos, sino más bien prefieren hacer caso omiso a todo eso y mejor atacar a los países que pueden intentar tener intervencionismo, injerencismo, pero resolver los problemas de casa queda en último lugar. Sí, he sido siempre parte de esa visión imperialista con la que nace Estados Unidos. Recordemos que pues ellos mismos, a diferencia de lo que sucede en algunas otras naciones, cuando llegan los primeros colonos no se trata de una cuestión ahí de mestizaje ni demás, sino de erradicación. Posteriormente, cuando empiezan a crear su cultura es a través del esclavismo. O sea, siempre estas malas prácticas, que no digo que solamente sean estas, indudablemente como como todo país, como toda cultura, tienen pensadores, corrientes artísticas, personajes que son bastante rescatables y que han aportado mucho a la historia de la humanidad, pero en cuanto a gobernantes y tendencias imperialistas, es imposible no discernir cómo siempre es no ver, como tú dices, hacia adentro y sobre todo ahora es más evidente con Trump, sino siempre sus gobernantes, al menos asomarse hacia otros países y trazar objetivos fuera de sus fronteras, como ahora el más inmediato que es el de Groenlandia, por ejemplo, el canal de Panamá, México, que en Groenlandia es pues de ellos no, que ya de por sí tienen que estar arrastrando un pasado colonial con Dinamarca y ahora tienen este tema de un sujeto que quiere pues establecer ahí sus intereses, que dicho sea de paso, no es algo nuevo, siempre ha existido ese interés, como ha existido el interés de tener esa presencia por doquier, Perla.